Señor, te damos gracias por ser nuestra provisión, por ser nuestra ayuda, por cumplir según tu palabra, que tú tienes puertas y ventanas de los cielos abiertas y has derramado tu bendición en sobreabundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Sabemos y entendemos que tú eres nuestra provisión, Señor. Pero también mides nuestra fidelidad y queremos ser fieles a ti, fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te damos gracias y las traemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, que recuerde que puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que está también apareciendo allí en pantalla. Bendiciones para todos nuestros hermanos de Templo de Belén, sí, nuestra casa de pan. Sea por la mañana, en la tarde o en la noche, desde cualquier lugar del mundo que usted esté conectado con nosotros, o aquí en Colombia, en Medellín, en Antioquia, desde los lugares donde tenemos algunos creyentes que nos están acompañando en nuestra familia, Casa de Pan, Templo Belén. Sean bienvenidos a este espacio y recuerden que les esperamos en todos estos lugares donde nos reunimos físicamente ya, gracias a Dios, dejando un poquitín atrás lo que es la pandemia, pues les estamos esperando. Es muy importante la presencia física como cuerpo, como iglesia, caminar juntos. Pero gracias a Dios tampoco vamos a olvidar esta experiencia de conectarnos a través de estos medios, porque facilitan en muchas de los casos donde las personas están viviendo lejos o quieren aprender algo, pues pueden repasarlo después, el mensaje, en fin. Todo lo hacemos para honra y gloria de Dios, para bendición de ustedes y de mucha gente en el mundo que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy, como siempre, los miércoles procuramos enfatizar algunos aspectos de la oración. Hacemos oración misionera como es nuestra costumbre porque somos una iglesia misionera que cree en el ministerio transcultural. La misión no solamente se hace acá, sino que se hace desde acá hasta lo último de la tierra. Pero, ¿qué les parece si iniciamos orando por las necesidades que a todos nos embargan en algún momento? Si usted está enfermo, si tiene problemas económicos, si está en algún tipo de depresión o no sabe qué hacer de acuerdo a ciertas circunstancias que están sucediendo en este momento, en esta temporada de su vida, pues confiemos en el Señor. Él es bueno, para siempre su misericordia y está dispuesto a resolver. Padre, yo te doy gracias porque podemos ser tu iglesia, podemos ser familia, podemos interceder los unos por los otros. Padre, creemos en el mover de tu Santo Espíritu y creemos que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, así que no hay sombra ni mudanza de variación. Te pedimos que sanes a todos aquellos que están enfermos en el nombre de Cristo Jesús, porque en la cruz del Calvario también fueron llevadas nuestras enfermedades. Padre, te pido que des mucha sabiduría, especialmente en aquellos aspectos donde necesitamos levantar nuestra buena mayordomía. Así nos diseñaste para ser mayordomos de nuestras vidas, de lo que administramos, de nuestra familia, de nuestro entorno, de los recursos que todos tenemos, los dones, los talentos, Señor. Guíanos y guía a cada uno de mis hermanos y hermanas, aquellos amigos y amigas que nos están escuchando o viendo por primera vez, que empiecen a descubrir que tú orientas nuestra vida integralmente y podemos crecer, madurar, bendecir a muchas generaciones con la confianza que un día estaremos por siempre y siempre caminando contigo, Dios. Así que toma control de cada familia, cada hogar, aquellos que tienen conflicto con sus hijos o que están emprendiendo algún tipo de actividad económica o están emprendiendo algún tipo de actividad de ayuda a los demás, Padre, en todos aquellos proyectos, bendíceles y ayúdales. Y por supuesto, aquellos que sienten un llamado a ser misioneros, por ejemplo, ser líderes, pastores o ayudar en una iglesia, ayudar en el vecindario, Señor, te pedimos que orientes y guíes porque en ti, solamente en ti está la verdadera justicia, Señor. El ministerio de la reconciliación ha sido entregado a la iglesia, así que aquí estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, lo creemos, para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Y nuestra oración misionera tiene que ver con las familias. Nada más estaba allí escuchando la historia de una anciana, ya ella, china. Y es muy interesante cómo cada cultura, hablando de oraciones misioneras, tiene que ver con otras culturas.
ven a la familia desde distintos ángulos y tienen distintas costumbres, pero al fin todas tratan de valorar lo que es la familia. Lo triste del caso es que en la medida que el tiempo va pasando, se va deformando la idea de familia. Ya no se valora tanto, ya hay una ruptura familiar poderosa y tristemente comienza normalmente por aquellos que conciben los hijos, papá y mamá. Pero les cuento nada más para que oremos, porque Dios quiere llegar a cada familia en cada cultura del mundo. Quiero que enfaticemos esa oración en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque la familia es muy importante y creo que vale la pena interceder y clamar por ella. Pero notemos, esta señora contaba en su historia que sus padres, estamos hablando de chinos, que emigraron desde China a Estados Unidos, estamos hablando de muchos años atrás, se casaban muy jóvenes, contaba ella. ¿Por qué se casaban jóvenes? Porque la expectativa de vida en China, estamos hablando tal vez el año 1900, 1910, por allá en esas épocas, un poquitico más, la expectativa era entre 35 y 40 años, había mucha pobreza. Luego, a pesar de la revolución cultural, pues continuó la gente muriendo. Sin embargo, por culpa de esta situación, no había muchas medicinas y todo esto, entonces las personas querían casarse lo más rápido posible. Y allí empiezan a sufrir porque las personas que se casaban, estamos hablando de personas de 16, 14 años, eran personas todavía muy inmaduras en todos los aspectos de la vida, desde lo físico, lo mental, lo emocional, porque no es así. La Biblia nos refleja que más o menos la madurez, una persona adulta era considerada a los 20 años. Entonces todas estas cosas empiezan a alterar un poco el normal desarrollo de lo que debería ser la familia. Y entre tantas culturas humanas se han formado un montón de pensamientos que nos permiten hoy pensar en que la familia puede ser cualquier cosa menos lo que ella es en sí. Así que, ¿por qué no oramos por las familias? Y les doy otro ejemplo. Tengo amigos, cristianos ellos, que cuando se casaron porque sus padres les llamaron y les dijeron, le encontramos su esposa. Entonces, no decidían ellos. ¿De dónde vienen esas costumbres? ¿Será que así tenía que ser? En la Biblia aparecía así. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues este es un tema que desarrollaremos en algún momento, pero lo más importante hoy, en nuestra cultura necesitamos a Jesucristo. En las culturas otras, de otras religiones o de otros pueblos, culturas distintas a la nuestra, también la familia necesita de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre y a la mujer, dijo, varón y hembra los creó, y luego los junta, y dicen serán ayuda idónea, y serán una sola carne, y de allí vienen las familias de la tierra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el modelo bíblico. No se trata de atacar o perseguir otros modelos, no, se trata de funcionar de la mejor manera posible. Eso es lo que Dios desea, y lo desea en cada cultura. Por ejemplo, los musulmanes, ellos aman mucho a sus familias. Lo que pasa es que tienen una concepción de dejar a la esposa encerrada por el honor de la familia. Tienen una forma de ver la vida muy diferente a la nuestra. Pero como sea que la vean, necesitan por encima de cualquier cultura y forma o expresión que se ha formado durante muchas épocas, como acabé de explicar acerca de los chinos, hay muchas cosas que van cambiando por causa de situaciones que les tocó vivir como pueblos. Pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, todas las familias necesitan la bendición de Dios. Padre, oramos por cada hogar y por cada familia, no solamente las nuestras en Colombia, sino en otras culturas, otras creencias, Señor. La familia es la base de la sociedad. Y para que haya una buena sociedad, entonces estas familias deben ser fuertes, deben ser familias que eduquen, que levanten, que formen, que logren que las personas que allí son criadas tengan carácter, tengan personalidad, una identidad fuerte, con convicciones altas y valores profundos, Señor, para que responsablemente puedan caminar en la madurez de su vida, Señor, con una relación, oh Dios, para que vengan luego unos hijos y así sucesivamente la sociedad pueda ser bastante fuerte. Señor, así que pedimos por todos los pueblos de la tierra, por todas las familias, Señor amado. Tócalas, bendícelas, Señor. Y nosotros queremos, si creemos eso y creemos lo que dice tu palabra, que es muy importante conservar la unidad familiar.
Señor, y para que la unidad familiar esté bien, pues lo más importante es que el compromiso que se adquirió para formar este nuevo hogar fue basado en la decisión de dos personas, un hombre y una mujer. Señor, si no tenemos matrimonios sólidos donde la fidelidad les caracteriza porque no rompen el vínculo que hicieron mediante un compromiso llamado matrimonio. La palabra matrimonio, Señor, en tu palabra designa tiene que ver con un compromiso altamente fuerte que ninguno está dispuesto a romper. Cuando papá y mamá rompen la unidad, entonces el hogar se viene abajo. Así que oramos por todas las familias de la tierra, Señor. Oramos para que podamos llegar, oh Dios, a los niños, a los jóvenes, pero especialmente a los padres, para que ellos puedan ayudar a sus hijos, oh Dios. Que las familias estén conservadas y cada cultura tendrá unos peros o unos pereques debido al devenir de la historia de cada una de ellas, Señor. Pero tu palabra es firme, es fuerte y llega a cada tipo de cultura o de pueblo en el mundo. Por eso somos Iglesia Misionera. Ahora te pedimos que nos ayudes precisamente a entender esto a través de tu palabra para seguir aprendiendo de cómo orar. Un modelo más de oración que aparece en tu palabra. Y queremos estudiar el modelo de oración en la época de Set. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Amén. Pues bien, vamos a la escritura y tendremos una enseñanza sencilla, pero bastante profunda en la realidad que nos plantea. Génesis capítulo 4, versículos 25 y luego leeremos partecita, el principio nada más del capítulo 5, pero en este punto leeremos del versículo 25 al versículo 26. Dice así la escritura. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos y la creemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay muchas preguntas que nos hacemos con esta sencilla historia del libro de Génesis. ¿Cómo es eso de que Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa? En el contexto encontramos que estaban agradecidos, muy agradecidos porque Dios les había permitido tener un hijo y ahora por fin recuperaban a un hijo como el que habían perdido, que era Abel. Caín se convirtió en el primer parricida o primer homicida de la historia bíblica. Y el primer asesinato narrado en la escritura no fue a un desconocido, ni fue por un atraco, por una guerra. No, el primer asesinato se dio entre hermanos. En otras palabras, se destruyó la comodidad y la fortaleza de lo que debía ser la familia y el hogar. Y cuando encontramos esos datos que son antropológicos para los estudiosos, nos damos cuenta que toda sociedad se puede arreglar o se puede dañar es en la familia. Así de sencillo. Hoy todo el mundo quiere ayudar y remediar los problemas de la sociedad en los colegios, en las universidades, con cursos, materias, con dinero, en fin, una cantidad de ideas que algún valor tendrán, pero tenemos que ir al origen de todo, cómo la raza humana empezó a existir. Todos empezamos a comprender que la raza humana existe porque se dispuso que el hombre y la mujer se unieran, óvulo y espermatozoide, y hay multiplicación. Pero en todas las razas y culturas del mundo, el vínculo entre papá y mamá con sus hijos es un asunto bastante poderoso. Si se rompe ese vínculo, hay destrucción. Entonces, ¿qué querrá decir eso que volvieron a tener relaciones sexuales? ¿Será que no habían tenido durante mucho tiempo? ¿O lo dice en el sentido que por fin van a tener otra vez hijos? Y no sé si el duelo fue muy largo, muy pronunciado, pero ¿cómo sería la desazón de esta pareja cuando ven que el fruto de sus hijos que vivían, ahora uno está vivo y el otro está muerto? Y el que está vivo huye o tiene que empezar a caminar errabundo por todas partes. No tiene un lugar donde establecerse y empieza la inestabilidad del ser humano. Encontramos el desplazamiento,
el miedo que llega por causa del asesinato que cometió Caín y ahora tiene miedo que alguien lo mate. Pero básicamente, ¿qué empezamos a encontrar aquí? Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Pues nos dice el versículo 26 que cuando Set creció tuvo un hijo y lo llamó Enos. Entonces vamos a tener claro, Adán y Eva habían tenido a Abel y Caín. Caín mata a Abel. ¿Cuántos hijos tuvieron más? Tuvieron más hijos, pero aquí nos está narrando en esta porción de la escritura que entonces tuvieron un hijo que se llamó Set, los setitas, distintos a los caininitas que vienen de Caín. Pero ojo, tuvieron ese hijo y este hijo tuvo otro hijo. Entonces estamos hablando de una tercera generación. En otras palabras, la multiplicación se empieza a volver a dar de manera correcta, que había sido interrumpida en Abel. Y solamente, no en la época de Set, sino cuando él ya tuvo hijos. En otras palabras, Adán y Eva tuvieron a Set, Set tiene otro hijo. Y en ese momento dice que por primera vez comenzó a adorar la gente al Señor usando su nombre. ¿Cuál era el nombre? Interesante pregunta que no vamos a resolver hoy. Pero empieza una invocación y básicamente aquí encontramos una comunión con Dios. Se empieza a tratar de restaurar el orden de Dios. ¿Por qué no apelamos a eso para que el orden de Dios vuelva a estar en nuestro mundo, en nuestras vidas? Por eso oramos en este momento, Padre, restaura el orden tuyo en nuestras vidas. Que haya una estrecha fortaleza entre papá y mamá y el hijo, papá, mamá, el hijo y el nieto, Señor, y que se pueda transferir esa bendición de padres a hijos y de hijos a los otros hijos para que cobije hasta los nietos. Oh Señor, como dice la Escritura, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la enseñanza. Recuerden que este es tiempo de enseñanza y oración. Ahora, miremos que aparecen dos líneas. La línea de Caín, ya lo dijimos, y la línea de Set. Caininitas y setitas. Caín, por ejemplo, ya encontramos en la historia bíblica que no tenía un corazón dispuesto a pesar de tener costumbres religiosas. ¿Se acuerdan? Que cuando se ofreció sacrificio a Dios, Abel trajo oveja, Caín trajo fruto, pero algunos dicen, equivocadamente pienso yo, que la bendición de Abraham fue porque fue capaz de entender que debía ser una oveja. Yo no creo tal. Y muchos agregan que lo que trajo Caín fue de lo peor de la tierra. Recordemos que en esa época todo estaba virgen, era perfecto. Conseguir un fruto malo era mucho más difícil que conseguir un fruto bueno. La tierra apenas se había acabado de contaminar. Entonces yo no creo que fue esa la causa. Además, porque más adelante en los sacrificios de la nación de Israel también había el fruto de semillas y harina y todo ese tipo de cosas. Aceite también se usaba. Entonces no creo que sea eso. Lo que sí nos dice la Biblia es que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y con desagrado a Caín y a su ofrenda. Y en el Nuevo Testamento encontramos ya en algunos libros, no vamos a profundizar en ese tema, que el problema de Caín fue su corazón. Y recuerden, Dios mira nuestra vida primero y luego lo que damos. Porque Dios conoce lo profundo del corazón. Entonces la invocación a Dios debe ser de una relación profunda que sale del corazón. No es que salga de la necesidad, porque en algún caso Caín habló con Dios y le dijo, mira, me van a matar, por favor, que no me maten. Entonces Dios le promete, no, nadie te va a matar. Y ahí viene una situación que es interesante explicar también en otra ocasión. Caín tenía problemas en su relación con Dios, por eso Dios no se agradó ni de él ni de su ofrenda. Pero además, ese reflejo que se da después de tener una mala relación con Dios, se pasa a la relación con el prójimo. Y el más prójimo, el más próximo, era su hermano. Por causa de esto, él termina destruyendo lo que era el buen hogar. Ya, ojo, Adán y Eva habían tenido una ruptura. Recuerden que cuando Dios le preguntó a ellos que qué habían hecho y qué habían comido y todo esto, entonces Adán muy hábilmente se disculpa ante Dios, echándole la culpa a su esposa. Le dice, la mujer que tú me diste, como quien dice, la mujer es culpable y Dios es culpable. Pues de una u otra manera Caín entró y cayó en la misma herencia ahora de maldad que había en el corazón de sus padres.
Y por esa causa, entonces acaba con su hermano. Y producto de esto, sigue perdido como Adán estaba escondido y le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Adán estaba desubicado. Ahora Caín aparece desubicado. Todo se empieza a deformar. Caín representa entonces al hombre que podrá ser religioso, pero lo hace según su criterio. Porque de hecho él abogó a una justicia que no me mate, bueno, en fin, y muchas otras cosas allí que la Biblia nos narra que no tenemos tiempo para compartir hoy. Pero básicamente la terquedad del hombre que quiere hacer las cosas a su manera e impartir justicia de acuerdo a su visión. Por eso es que a algunos, en nombre de la justicia, matan a otros pueblos, destruyen a otros y dicen que estos son malos y levantan su mano como jueces. Pero de todos ellos, dice el Salmo, un salmo en la Biblia, dice que aunque ellos se creen dioses, realmente estos jueces son como mortales hombres, también mueren. En cambio, Set es el resultado de la bendición de Dios, buscando restaurar lo que estaba estropeado, lo que el mismo hombre dañó y destruyó. Fíjese que en el corazón de Dios empieza a aparecer el deseo de bendecirnos de nuevo. Él no se cansó, no se frustró y no paró su plan. El hombre falló, pero Dios quiere recomponer. Entonces, sed implica otra nueva oportunidad que Dios le da al hombre. Ahora yo quiero hacer otra oración en este momento. Tienes problemas en tu vida, hay algo que está estropeado, que no funciona bien, tu hogar, tu familia, tus relaciones, en fin, lo que sea. ¿Sabes qué? Dios te quiere dar otra oportunidad. ¿Por qué no oramos al Señor para que tú puedas descubrir esa oportunidad y caminar en Él? Padre Santo, oramos por cada uno de las personas que están conectadas con nosotros hoy. Señor, gracias, porque tú quieres restaurar. Hoy lo podemos comprender y aquellos que están sintonizándose con nosotros, creyentes o no, que están comenzando, Padre, haz un milagro, Dios, para que no caminen en frustración. Tú conoces el corazón de todos aquellos, Señor, que están tristes, preocupados, Señor, allí porque en su corazón no hay tranquilidad, no hay confianza, hay pesimismo hacia el futuro. Padre, pero tú nos enseñas hoy que quieres restaurar. Señor, restaura y haz un milagro en cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquellos que creen que ya no hay oportunidad para que las cosas cambien, actúa con el poder de tu Santo Espíritu en cada persona y cada vida, porque en esta historia se empieza a reflejar tu deseo de recomponer lo que nosotros dañamos. En Cristo Jesús, perdónanos y queremos construir, aunque nos la pasamos destruyendo en el pasado. En Cristo Jesús. Amén. Otra cosa hermosísima que aparece. Con Set, su hijo, empieza la adoración. Recuerden que Adán y Eva estaban muy agradecidos. Señor, ay, qué bueno, perdimos a él, pero ahora tenemos a Set. Y esa idea se pasa al hijo de Set. Y ya cuando aparece Nos, allí dice la palabra del Señor que empezaron a invocar el nombre de Dios, a adorar a Dios, a adorar, a reconocer a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún punto, con la destrucción, con el egoísmo y con la religiosidad, que en este caso le podríamos comparar con el humanismo, el hombre por el hombre, todo se destruye y todo se daña porque se pierde la fuente de la creación, aquel que nos diseñó y que nos dice cómo deben ser las cosas verdaderamente. Entonces, debido a eso, ya, con esa desconexión, no se reconocía a Dios. Pero luego que Dios empieza a construir, empezamos a descubrir que sí se puede adorar a Dios, a pesar de un pasado tortuoso, como fue el caso de Adán y Eva perdiendo a su hijo. Dios quiere restaurar tu vida. No importa cuántas cosas han pasado en ese tiempo que has sufrido, que has perdido, que ha habido injusticias o tú las has obrado o las has recibido, pero déjame decirte que Dios quiere recomponer y entonces volverás a tener comunión con Dios y podrás decir, te adoro Dios porque tú eres un Dios real. Cuando estamos en pecado perdemos esa comunión con Dios y entonces no tenemos cómo hablar de Dios y gozarnos en Él porque nos hemos desconectado. Por eso la adoración es tan importante. Dios le dijo a la mujer samaritana allí en el capítulo 4 de Juan, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y estos adoradores es necesario que adoren. Pero cuando se da la adoración es porque conocemos quién es Dios.
Porque dice muy bien, le decía Jesús a la mujer samaritana, ustedes no conocen a quien adoran, nosotros sí. En otras palabras, una relación nueva con Dios nos permite otra vez adorar. Y esto fue lo que se logró aquí en esta bella y preciosa historia. Seth se recupera y recupera todo lo que el hombre había perdido y se anticipa para prefigurar lo que Jesús quería, que hubiese adoración. Y quiero concluir con Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Mire qué interesante, después de lo que acabamos de leer en el capítulo 4, finalizando, en el 5 dice, se había perdido la semejanza con Dios. Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. ¿Por qué repite esto una vez más? Porque se había deformado esa relación con Dios. Yo por eso, bueno, aunque a veces trato de molestarme, cuando la gente se burlan de nosotros los cristianos, que porque creemos en un Dios, y nos dicen insensatos, nos dicen torpes, pero voy a la palabra y el Señor me dice, Isaí, tranquilo, es que una persona que no tiene comunión conmigo por Jesucristo, que no está reconciliada conmigo, no tiene idea, no tiene cómo su espíritu conectarse conmigo. Las personas no conocen de Dios, y por eso nuestra oración vehemente debe ser, Padre Santo, conecta a nuestros hijos, su espíritu con tu Santo Espíritu, que a través de Jesucristo puedan conocerte de nuevo. Señor, todos aquellos que hablan mal, que dicen cosas feas, que nos molestan, que nos parecen ofensivos, Señor, están hablando de lo que tienen, no tienen una relación contigo. Se sienten amargados y empiezan a acusarnos más bien de religiosos, entendiendo que tú sobrepasas totalmente a lo que es la religión. Las costumbres piadosas de las religiones y los ritos y todas las liturgias, Señor, son simbólicas, pero no valen de nada si no tenemos una relación contigo, Dios. Te pedimos, Señor, que así como lo plantea la Escritura ya en el libro de Génesis, Señor, donde otra vez se nos recuerda que fuimos creados a tu imagen y semejanza, pero ahora es posible conectarnos contigo porque Jesucristo nos ha perdonado, llevó los pecados nuestros en la cruz del Calvario y ahora otra vez podemos recuperar esa confianza contigo, Señor. Por eso glorifícate para que el hombre pueda volverte a adorar en Cristo Jesús. Qué lindo es orar así con la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia, los creó semejantes a Él mismo, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Una vez más, quiero repetir y concluir con esto. La base de la sociedad es la familia. La base de la familia es la unión del hombre y la mujer. El sostenimiento de la familia se basa en la sólida fidelidad al compromiso familiar. ¿Por qué las personas cuando se casan? ¿Por qué las personas cuando hacen un compromiso con alguien o cuando se enamoran, les molesta que haya un tercero que se entrometa en esa relación? Ahora, bien, hoy las personas buscan otras alternativas y desde el punto de vista de la individualidad de cada uno que Dios respeta. Por eso en la Biblia siempre aparece en el texto diciendo, haz esto y vivirás, haz esto y morirás, pero tú toma la decisión, porque Dios nos creó totalmente libres. Pero igual, todas las expresiones de relaciones que quieran conformar una familia siempre van a tener unas preguntas y son unas preguntas naturales que los mismos hijos van a hacer. Nosotros no podemos provenir de dos personas con otras dos personas, es imposible. Solamente se puede a través de lo que la biología nos ha enseñado. Un óvulo, un espermatozoide. Si hay más personas en una relación, pues una familia más grande, pero los padres siempre serán unos con unas características específicas. Eso no es fácil de entender para muchos. Pero debemos entender también por la palabra del Señor que no es suficiente con que la relación de familia se dé como se dio en esta historia. Un hombre y una mujer, sino que deben de conservar una fidelidad del uno por el otro, un compromiso. Porque muchos empiezan esta pelea de lo que son las formas y expresiones de la sexualidad modernos. Pues estas formas modernas y estas expresiones pues son variadas, son distintas y el ser humano estará discutiendo acerca de ello. Pero también tenemos que llegar
el carácter del hombre. Porque algunos sencillamente dicen, si tú eres un hétero, entonces tu relación será bendita y será hermosa delante de Dios. No es así. Adán y Eva eran héteros, pero no tenían una buena relación con Dios. Entonces, todo parte para poder hacer un juicio acerca de cómo se vive la vida correctamente. No es tratando de alegar con otros, es yendo a la palabra de Dios y en primer lugar recuperando la imagen perdida. ¿Cuál imagen perdida? La imagen perdida de Dios en nosotros. Cuando recuperamos eso, entonces empezaremos a entender por qué Dios diseñó el hogar como está en la palabra de Dios. Y que otros modelos son humanistas, serán opciones, serán escogidos por el hombre, pero no funcionarán como el original que Dios creó. Es lo que me enseña la Escritura y lo que la antropología, tarde o temprano, la psicología, la sociología. Y cuando empezamos a mirar tantos casos clínicos, por ejemplo, en el caso nuestro, los que atendemos personas ayudándoles, encontramos muchas confusiones en las personas y la mayoría de confusiones, por no decir todas. Y los problemas sociales siempre se inician en hogares que no fueron capaces de caminar juntos, como la palabra del Señor dice. Y caminar juntos no es solamente en cuanto a lo sexual, es en cuanto a un montón de cosas. Por eso nosotros los creyentes oramos, clamamos y creemos. Padre Santo, te pedimos que te glorifiques, Señor, una vez más para concluir en el día de hoy, en nuestros hogares, en nuestras familias. Señor, Padre, ¿cuántas personas andan sufriendo? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adolescentes, Señor? ¿Cuántos están desquiciados consumiendo droga? Buscando tener un combo o un grupo de amigos que les haga tener sentido de pertenencia. Porque en algún punto en su vida se han sentido abandonados. Hay orfandad, Señor. Orfandad de padre, orfandad de madre, Señor. No hay modelos de buena relación entre padre y madre y a veces en la familia, Señor. Y esto empieza a generar profundos problemas en medio de una sociedad, Señor. Ayúdanos como creyentes a caminar de la mejor manera, certeramente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, oh Dios. Y para ir despidiéndonos a todos aquellos amigos y amigas que nos están viendo, se están conectando, por eso es que comprendemos que cada vez que oremos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerden, el hombre pecó, destruyó su familia, rompió la comunión con Dios, ahora estaba desorientado. Pero Dios ofreció a Jesucristo y Jesucristo recompuso todo, reordenó todo. El Génesis habla de generar todo lo creado. Cuando el hombre peca se habla de degenerar, o sea, destruir lo generado. Pero cuando Dios aparece con aquel cordero con el cual su piel viste a los hombres, a Adán y Eva, entonces Dios está prefigurando a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces cuando los viste con piel está diciendo, yo los voy a cubrir con Jesucristo. Entonces a eso le llamamos regeneración. ¿Qué regeneración? Repetir, volver a la generación. Repito, generación, degeneración y regeneración, que es volver al diseño original. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres caminar en reconciliación? Colombia necesita reconciliación, el mundo necesita reconciliación. ¿Quieres que las cosas marchen de la mejor manera posible? Solamente se puede a través de Jesucristo. Por eso tus oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Pero no solamente repetir Jesús, Jesús, Jesús. Es creer, entender, comprender y caminar de acuerdo a lo que Jesús propuso. Nosotros tenemos una costumbre de guiar a las personas a hacer una oración para reconocer a Jesucristo. Esa oración es pedagógica, muy importante, pero en sí misma no tiene el poder de salvar. Lo que necesitas es una relación con Jesús. La oración te ayuda didáctica, pedagógicamente a reconocer unos elementos, reconocer que somos pecadores. Es un ejercicio que debemos hacer para, al reconocerlo, entender que no somos las víctimas y los victimarios porque ofendimos a Dios. Eso nos ha traído problemas, está bien, pero yo debo reconocer mi pecado para que Jesús tome mi lugar. Y cuando Jesús toma mi lugar, entonces yo le digo, Señor, ahora llévame al Padre. Y encontramos una nueva comunión con el Señor. Por eso, una vez más, oramos en el nombre de Jesús, caminamos en el nombre de Jesús.
Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe. Y recuerden, vamos a tener un Congreso Mundial de Misiones. ¿Cómo llevamos este Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra? Septiembre 27 al 30. Si te quieres inscribir, comunícate por nuestras redes con alguno de los líderes o de nuestros pastores y te ayudaremos para que lo puedas hacer. Bendiciones para todos y nos escucharemos y veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.